Estaba yo el otro día sacando un reloj de cierto sitio para dárselo a mi hijo dentro de 20 años, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Pulp Fiction. No le busquéis mucho sentido al título, porque la traducción literal sería algo así como masa morbosa o ficción en la pulpa, y para cuando quise buscar su significado en internet acabé en un mercado de órganos ilegal, así que por si acaso no indaguéis demasiado, lo digo por vuestro bien. Pero vamos a lo importante. ¿De qué trata la película que disparó la carrera de Quentin Tarantino? Pues son varias historias interconectadas, y como de costumbre comenzamos con una conversación más larga que mi posesiva actitud con el compromiso medioambiental y que como sello personal de Tarantino parece no llevar a ninguna parte. En este caso tenemos a una parejita de atracadores que mientras se tomaba su dosis diaria de cafeína para afrontar el peso de la vida, se les ocurre que, oye, ¿y por qué no atracamos esta cafetería? Pero claro, como acabo de decir, en el proceso hablan sobre cómo mejorar la técnica, empezar a dar mejores golpes para jubilarse antes, qué armas utilizar, qué trilogía de Star Wars es mejor, aunque por aquel entonces solo existía una, me lo estoy inventando sobre la marcha, y finalmente hacen el atraco. Pero en vez de saber qué pasa, cortan la escena y nos encasquetan 3/4 de hora de créditos que me parecieron un poco exasperantes. Que sí, entiendo que le da un toque vintage y además amerita el trabajo de todo el equipo que hizo esto posible. Pero coño, empezar la película con 2 personas hablando y luego meterte esto durante varios minutos es un tanto pretencioso. Y mira que cualquiera que me conozca sabe de sobra que me encantan las películas de Tarantino. Es más, lo considero uno de mis directores favoritos, pero creo que a veces confía demasiado en la paciencia del público. Pero bueno, una vez terminados los créditos iniciales, conocemos a Jules y Vincent Vega, que bajo las órdenes de un mafioso llamado Marcellus, tienen que recuperar un maletín de un tipo que al parecer se la jugó. Y una vez más, por el camino tienen una conversación que parece infinita, pero en este caso no se me hizo densa. Porque 1. Estamos conociendo personajes nuevos. 2. Dichos personajes son sicarios en plena misión, o sea que sabes que de un momento a otro va a pasar algo. Y 3. Es una conversación tan variada y natural que me quedo embobado viéndola. Aunque quizás yo no soy el mejor ejemplo, ya que según mi madre de pequeño me pasaba lo mismo viendo la lavadora girar, así que a lo mejor soy un poco gilipollas. Pero igualmente quiero pensar que mi cabeza funciona perfectamente y que soy capaz de apreciar este tipo de recursos narrativos. Y casi se me olvida. Entre los comentarios irrelevantes de vez en cuando nos cuelan información sobre Marcellus, su brutalidad y otras cosas que a fin de cuentas sí son importantes para la trama. Después de tanta cháchara, por fin irrumpen en el apartamento en donde estaban los que se la jugaron a Marcellus y resultaron ser unos chavales bastante peleles. No sé en qué estaban pensando al robarle a un mafioso, pero al final, tras una escena un tanto tensa por la inusual pasividad de Jules, les recita un pasaje de la Biblia más inventado que los rumores sobre el futuro del UCM y se los terminan cargando una vez recuperan lo que querían, que parece tener algo muy especial dentro. Y ahora conocemos a Butch, que es un boxeador que hace un trato con Marcellus mediante el cual se tiene que dejar ganar en el 5º asalto de su próximo combate. De ese modo apuestan contra él y así le hace ganar mucha pasta. Y todo esto lo organizan en una escena más larga que la hostia que no sé cómo Bruce Willis la pudo interpretar sin ponerse nervioso. Porque si yo como espectador ya empezaba a estar inquieto después de un minuto, no me quiero imaginar un actor que a lo mejor tuvo que repetirla varias veces. Pero lo dicho, que Butch tiene que amañar el combate y coincide con Vincent, el cual tiene que llevar de paseo a la mujer del jefe mientras él está fuera. Y esto teniendo en cuenta los rumores que circulan sobre Marcellus deja un poco intranquilo al protagonista, porque se dice que el jefe de la mafia es muy posesivo con su mujer y que aplicó castigos desproporcionados por muy poquita cosa. Y el asunto solo se agrava cuando al ver a Mia, que es como se llama la mujer de Marcellus, se ve que hay cierta atracción entre ellos. Entonces, aguantándose las ganas de poner la vela en la tarta, Vincent obedece a su jefe y se la lleva a dar una vuelta, cenando en un restaurante en donde les atiende el señor Rosa, demostrando por qué John Travolta protagonizó la película de Gris y finalmente volviendo a casa después de habérselo pasado bien. Y con esto comprendemos que Mia es tan adicta a los polvos mágicos como Vincent y que la atracción entre estos dos no hizo más que aumentar. Entonces Vincent se va al baño un momento para mentalizarse de que se tiene que ir y a la otra no se le ocurre nada mejor que husmear en la chaqueta del sicario y tomarse unos polvos especialmente potentes que se había comprado ese mismo día, provocándole una sobredosis y dejándola prácticamente en coma. Y aunque se supone que esta escena es seria, tengo que reconocer que me hizo gracia la reacción de Vincent. El tipo se pasa media hora hablando solo en el baño y en cuanto ve el marrón que se le viene encima se pone a maldecir a lo loco. Es tan de mi estilo que parece que me estoy viendo en un espejo. En fin, para que Mia no la palme, Vincent se la lleva a la desesperada a la casa del camello que le vendió el material, no sin antes reventarle media casa porque los timbres están sobrevalorados. Entonces, tras mucho discutir sobre qué deberían hacer, le ponen una inyección de adrenalina y consiguen resucitarla. Así que una vez de vuelta a casa más demacrados que un programador de Naughty Dog, tanto Mia como Vincent acuerdan no hablar de esto con nadie por el bien de ambos. Y con esto se termina una de las historias principales. Aunque antes de seguir tengo que comentar que existe una incongruencia con este personaje. Y es que para los que recordéis mi reseña de Reservoir Dogs,
Vincent Vega es el hermano de Vic Vega. Es decir, que ambas películas forman parte del mismo universo, pero al final del vídeo os explico en detalle por qué no tiene mucho sentido. Y ahora volvemos con Butch, o mejor dicho, con un flashback en donde nos explica la importancia de un reloj que perteneció a su padre. Y es que al parecer dicho reloj fue heredándose de generación en generación hasta llegar a él. Lo que pasa es que su padre murió en la guerra y se lo tuvo que entregar un compañero. Y bueno, se podría decir que el reloj para llegar a las manos de Butch viajó en línea recta. Quien entiende, entiende. Puede que no sea gran cosa, pero tiene mucho valor sentimental. Y ese es el detonante de la próxima historia, porque para cuando tenía que dejarse derrotar en aquel combate, no solo no lo hizo, sino que incluso se cargó a su contrincante así a lo máximo animal. Y claro, esto a Marcellus no le hizo mucha gracia, y Butch es consciente de ello, así que al poco de terminar, escapa por patas para fugarse con su mujer. Y es que mientras hacía tratos con el mafioso para dejarse vencer en el quinto asalto, en realidad apostó mucho dinero por sí mismo para así forrarse, ya que como el combate estaba amañado, todo el mundo había apostado por su rival. Vamos, que se la metió doblada Marcellus. Entonces, viendo que ambos están en peligro, tanto él como su mujer se van a largar de la ciudad. El problema es que ella se olvidó precisamente de traer el reloj de su padre, cosa que pone de muy mala hostia a Butch, porque claro, trajo toda la morralla que podía traer y justamente lo único que le importaba se lo dejó atrás. Así que muy a su pesar, el boxeador vuelve a su apartamento corriendo el riesgo de que los hombres de Marcellus lo estén esperando dentro, y efectivamente, Vincent estaba allí. Lo que pasa es que al muy ahuevonado no se le ocurrió nada mejor que meterse en el baño y dejarse el subfusil en la cocina, cosa que le costó la vida, porque así como Butch se dio cuenta, lo cosió a balazos. Aunque también te digo, para estar tan preocupado por su bienestar, el tío se hizo unas tostadas poco antes. Pero mira, comparado con el sicario, no fue ni la mitad de despreocupado. Ahora que ya tiene el reloj, se dispone a volver con su mujer, pero rozando casi el surrealismo, se cruza justamente con Marcellus en ese momento y en ese paso de peatones. Y la cosa termina con un atropello, un petazo de coche, un tiroteo trastabillando y finalmente acaban los dos liándose a sopapos en una tienda que precisamente la dirige un colgao. Entonces secuestra a los dos a punta de escopeta y llama a uno de los personajes más perturbados de todas las películas de Tarantino, Sed, un guardia de seguridad al que le gusta secuestrar a la gente para meterse por la puerta de atrás básicamente. Y en este caso el marrón le cayó a Marcellus. Entonces mientras un tío con traje de oficina vigila a Butch, los otros dos se ponen a dar aplausos en la otra sala. Así que el boxeador se escapa casi de milagro, noquea al catedrático del traje, pero por algún motivo el tío que lo quiere matar le da lástima y regresa para salvarlo con una katana, librándole de la que posiblemente sea la experiencia más traumática de su vida y consiguiendo que lo perdone por haberlo tangado con el combate de antes. Eso sí, a Sed le espera un infierno. Y con este cúmulo de situaciones más surrealistas que un capítulo de BoJack Horseman, Butch por fin vuelve con su mujer y se largan de la ciudad con un montón de pasta y el reloj que provocó todo este desmadre. Vamos, un día como otro cualquiera. Y ahora empieza la última historia, que es una continuación directa de aquel momento en el que Jules lee el pasaje de la Biblia y se carga al ladrón del maletín. Al parecer había un tipo escondido en el baño que los acribilló con un revólver. Sin embargo, por una supuesta intervención divina, no acertó ni una sola bala y ambos sicarios sobreviven. Y sí, tengo que reconocer que es un tanto inusual, y aunque Vincent se muestra reticente, a Jules pareció cambiarle la vida, porque está convencido de que fue una señal de Dios y se está planteando seguir trabajando de sicario. Evidentemente el tipo que les disparó es fiambre, porque lo de quedarse escondido en el baño era una idea de locos. Entonces, como solo queda un tipo llamado Marvin que no hizo nada, se lo llevan en coche. El problema es que como de costumbre Vincent es un metepatas de cuidado y mientras discutían sobre el supuesto milagro de antes, dispara sin querer su arma y se carga a Marvin. Y como el coche se puso perdido de sangre, pues se van a la casa de Tarantino para esconderlo, el cual es amigo de Jules, pero no es que le haga mucha gracia el regalito que le trajeron. O sea, tú imagínate estar a tu bola en casa y que de repente aparezcan este par de colgaos con un cadáver en el coche. Es tan absurdo que una vez más acaba haciéndote gracia. Y no porque seas un psicópata, que a lo mejor lo eres, quién sabe, sino porque resulta cómico ver cómo una situación tan extrema es tomada tan a la ligera, con discusiones menores, comportamiento juvenil y un contexto de lo más surrealista. No sé, se supone que Pulp Fiction es un drama, pero yo es que me parto el culo con cada escena. La cuestión es que Tarantino no quiere tener semejante Cristo en su garaje y para solucionarlo Jules llama a Marcellus, que recordemos que todavía no tuvo aquella experiencia, y este le pide ayuda al señor Lobo, que es un profesional del sector que se encarga de organizarlos para deshacerse de todas las pruebas antes de que llegue la mujer de Tarantino a casa. Así que limpian el coche, se deshacen de la ropa sucia y dejan el vehículo en un desguace. Y ahora sí, la escena final es una continuación directa del prólogo, porque justo cuando aquella parejita iba a atracar la cafetería, los sicarios estaban discutiendo precisamente allí lo de la retirada de Jules a causa del milagro. Entonces, claro, para cuando los atracadores les pidieron sus carteras, Jules los mantiene a raya con su pistola, Vincent sale del baño y hace lo mismo, y a su vez se soluciona todo de la forma más inesperada posible. Porque visto lo visto, uno pensaría que ahora que los tienen a tiro solo tienen que disparar. Pero no, porque Jules está en modo pacifista y no solo los deja marchar, sino que le regala 1500 pavos al atracador porque quiere ser una especie de nómada o sabe Dios lo que. Así que los atracadores se largan con las carteras de toda esa gente y los sicarios se marchan poco después sin haber ayudado a nadie. Y total para que uno de ellos se convierta en un vagabundo y el otro la palme poco después a manos de Butch. Es bien sabido que Pulp Fiction fue la película que disparó la carrera de Tarantino, llegando a ser considerada como la mejor incluso casi 30
años después. Reservoir Dogs me pareció buenísima, pero fue esta la que hizo que un director poco conocido pasase a ser de los más relevantes de la industria. Y no es para menos. Este largometraje es increíblemente raro de comprender, pero tiene un encanto un poco difícil de describir. Parece que las historias no tienen sentido, y en parte no lo tienen, pero hay una explicación para ello, y es que el director quiso plasmar muchos de los estereotipos de las películas y novelas de la época, pero aplicándoles un toque realista. Más o menos. Por ejemplo, el supuesto romance imposible entre Vincent y Mia, las misiones de dos sicarios que trabajan para la mafia, un boxeador con una carrera casi hundida teniendo un final glorioso, todo eso al parecer estaba ya muy visto. Yo no lo sé porque no había nacido, pero según Tarantino así era. Entonces planteó esas mismas historias, pero aplicándole la crudeza que tanto caracteriza a sus películas, con una dosis de violencia que roza lo caricaturesco y sobre todo conversaciones largas y aparentemente banales que de alguna manera te entretienen. Unas más que otras, claro, como la de Marcellus, que en teoría tiró a un tipo por la ventana, o la manera en la que nos iban anticipando el paseo de Vincent con Mia. Son cosas que le dan naturalidad a los personajes, porque nosotros cuando estamos con alguien no nos pasamos el tiempo hablando de algo que va a tener un desenlace importante poco después. A veces simplemente hablamos de paridas que no vienen al cuento porque somos así, es lo que nos hace humanos. Y este tipo de cosas consiguen que la historia se sienta más realista y enriquece la narrativa de una forma creíble, sin narradores externos ni personajes diciendo lo que todos saben como si estuviésemos viendo un anime. ¿Nunca os habéis fijado por ejemplo en Naruto que alguien hace una técnica que conoce todo el mundo y de repente alguien grita en alto: ¡Oh Dios! ¡Está haciendo la técnica que conoce todo el mundo! Bueno, pues en las películas también pasa a veces. Sin embargo, Quentin encontró una manera bastante buena para disimularlo. Además, a veces aumenta la tensión, como la escena en donde Jules y Vincent se cargan a los ladrones del maletín, que parecía que los iban a perdonar y al final repartieron plomo. En fin, que este tipo de charlas son algo raro en las películas, pero irónicamente en la vida real abarcan el 99% de las conversaciones. Pero no nos desviemos. Estábamos hablando de lo rara que era esta película, y para ello tenemos que empezar por el título. Y es que la palabra pulp hace referencia a un material barato con el que se hacían unas revistas con historietas muy al estilo de Fallout. Y fiction, pues como es de suponer, significa ficción. Es decir, que Pulp Fiction sería una de esas historietas baratas pero en versión película de Tarantino. De hecho, el propio póster tiene ese mismo estilo pero con Uma Thurman en la portada. Y ya sabéis que Quentin está obsesionado con lo nostálgico. Y también con los pies, pero eso ya es un tema más turbio. Desconozco si aquellas historietas también tenían una narración desordenada o si fue el toque personal del director. Pero mira, se entiende todo perfectamente y al final encajan todas las piezas. Así que me parece correcto que lo haya hecho así. Creo que Pulp Fiction, como casi todas las películas de Tarantino, no importa tanto por su historia, sino por la forma en la que se cuenta. Eso es lo que le da la calidad. No es que sea un guionista increíble, pero como director hay que reconocer que tiene talento. Además es curiosa la manera en la que consigue que los defectos de otros directores aquí sean virtudes. Y me refiero al surrealismo y a las casualidades. Ahora os explico a qué me refiero. Como ya dije, Quentin quiso plasmar una historia llena de estereotipos, pero con un toque realista. Sin embargo, las situaciones son surrealistas a más no poder, como cuando le inyectan adrenalina a Mia para que no la palme, la escena de Butch y Marcellus en el almacén o el supuesto milagro. No me jodas, las posibilidades de que suceda algo así son mínimas, y sin embargo ahí los tenéis. Una vez más, esto puede deberse a algo tan simple como que Tarantino quiso darle su toque personal, pero lo que está claro es que lo hizo a propósito. Es algo así como una parodia intencional pero sin ser demasiado absurda. Como si solo quisiese parecer un poco loca a veces pero realista el resto del tiempo. Te puede gustar más o menos, pero eso no significa que sea un fallo. Por eso Sharknado es tan querida, porque es una película estúpida que se hizo así a propósito. Y aquí es donde otros directores fallan estrepitosamente. Porque películas como Jurassic World, la nueva trilogía de Star Wars y muchas películas de Marvel, por poner ejemplos conocidos, son simplemente mediocres y se dan situaciones surrealistas no por intencionalidad del director, sino por pereza de los guionistas, revisores y demás personas responsables de esos proyectos. A eso es a lo que me refiero. ¿Quieres que la película sea una ida de olla? Estupendo, pero hazlo bien. No pretendas hacer algo con sentido, pero que luego está lleno de agujeros de guión. Es como el típico chiste tonto. Si no lo dices muy en serio, probablemente la gente se ría por lo ridículo que es. Pero si por el contrario lo sueltas en un monólogo o en un contexto en el que realmente pretendes que alguien se ría, lo más seguro es que pases por un silencio de lo más incómodo. Y en cuanto a las casualidades pasa algo parecido. En muchas de mis reseñas me quejé de que las películas tenían demasiadas casualidades en muy poco tiempo solo para que la historia avanzase. Y repitiendo el mismo ejemplo me viene a la cabeza Jurassic World Dominion, que de tanto que se reencuentran los personajes constantemente pierde toda la seriedad. Sin embargo, en Pulp Fiction tenemos una buena cantidad de casualidades, pero no se sienten como errores. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la historia no depende de esas casualidades para avanzar. En Jurassic World, si los personajes no se reencuentran cada 2x3, la acabarían palmando casi todos. Sin embargo, en Pulp Fiction todas esas coincidencias desencadenan situaciones inesperadas y por ende interesantes. Por ejemplo, cuando Butch recuperó el reloj se encontró de suerte con Marcellus, y en vez de regresar con su mujer como si no hubiera pasado nada, tuvimos toda la situación del almacén y la historia se enriqueció mucho, de una forma un tanto turbia pero enriquecida a fin de cuentas. Y otro ejemplo muy bueno es el de todas las veces que Vincent va al baño, porque hay una
una teoría muy conocida que afirma que cada vez que lo hace, sucede algo malo. Algo así como un presagio de las desgracias. Por ejemplo, cuando se metió por primera vez a Mia le dio la sobredosis. Cuando lo hizo en la cafetería la atracaron aquellos dos. Y cuando lo hizo en la casa de Butch murió por dejarse el arma fuera. Son casualidades que desencadenan algo inesperado, pero la historia no da la sensación de depender de ellas en ningún momento. Simplemente es una relación equilibrada entre casualidad y causalidad. Sucede algo más o menos improbable y desencadena unos acontecimientos. Ya está. Si Vincent hubiese matado a Butch, seguramente pasaría algo después. Si el boxeador no hubiese coincidido con Marcellus, este lo seguiría buscando por traicionarlo. Y así con todo. Y eso, entre otras muchas cosas, hace que Pulp Fiction sea una buena película. Sin embargo, hay una pequeña incongruencia. Y es que según Tarantino, Vincent Vega es el hermano de Vic Vega. Posiblemente el personaje más cabrón de Reservoir Dogs. Es decir, que ambas películas comparten la misma línea temporal, universo y bla bla bla. Ok, en ese caso, ¿cómo es posible que el señor Lobo sea exactamente igual que el señor Blanco? O que el atracador de la tienda sea igual que el señor Naranja? O incluso que este camarero sea igual que el señor Rosa. Con este último se puede perdonar porque es un cameo pequeño, pero los otros dos son personajes demasiado importantes como para pasarlos por alto. ¿Cómo pretendía Tarantino hacer una precuela con ambos hermanos cuando estaban coexistiendo personajes exactamente iguales? ¿Acaso eran gemelos o simplemente iba a ignorar el hecho de que son interpretados por los mismos actores? A ver, a Tarantino se la suda bastante todo esto de los universos cinematográficos, pero ya que afirmas que los hermanos Vega tienen un parentesco, pues tienes que asumir que la existencia de los otros personajes no tiene mucho sentido. Como de costumbre no me parece algo terrible, pero es un fallito. Regresando con algo más positivo, el humor ácido que tiene me pareció buenísimo. Toda la película es como un drama cómico constante. Puede sonar cruel, pero cada vez que le pasa algo malo a los personajes, acaba siendo gracioso. En la vida real sería traumático, pero aquí es inevitable reírse. Vincent perdiendo la calma por la sobredosis de Mia, la reventada de la casa del camello, cuando secuestran a Butch y Marcellus, cuando se cargan a Marvin sin querer. Es un descojone constante. Y las discusiones son igual de graciosas, porque ves a unos adultos discutiendo como críos en una situación increíblemente absurda. Y en cuanto a los personajes, pues como ya es costumbre, mantienen una calidad más que óptima. Aunque si me tengo que quedar con uno sería con Vincent, porque es la personificación del desastre con patas. Cada vez que se mete en el baño la caga, y nunca mejor dicho. El tío siempre mete la pata de alguna manera, y su actitud no hace más que empeorar las cosas, como por ejemplo cuando pone nerviosos a los atracadores de la cafetería, o cuando se pone chulo con el señor Lobo pese a que los está ayudando, o mismo cuando amenazó gratuitamente a Butch y eso posiblemente le costó la vida. Algo tan sencillo como un buen gesto pudo evitar que el boxeador apretase el gatillo, pero al final, entre la mala suerte y las malas decisiones, el personaje más torpe de Pulp Fiction terminó siendo Fiambre. Y ahora comento el motivo por el que quizás muchos de vosotros hicisteis clic en el vídeo. ¿Qué había en el famoso maletín? ¿El alma de Marcellus? ¿Oro? ¿Half-Life 3? La gente especulaba que podía ser el alma del mafioso por las ganas que tenía de recuperarlo. Además, que se abra con el código 666 daba a entender que a lo mejor se le había vendido el diablo o que incluso era el propio diablo. Pero a mi parecer dudo mucho que sea eso, porque si no, este tío de aquí, bueno, ya sabéis. La realidad es mucho más simple, y es que originalmente estaba pensado que fuesen los diamantes robados de Reservoir Dogs, pero según Tarantino era muy predecible y al final prefirió dejarlo como misterio sin resolver. Así, con dos cojones. O sea que el maletín no tiene nada a nivel argumental, es decir, que nadie pensó en ello. Simplemente es algo que necesita Marcellus y punto. Personalmente lo de los diamantes no me parecía demasiado predecible, ya que a fin de cuentas son películas aparte. De hecho, habría sido una buena forma de conectar ambos metrajes, pese a la coexistencia de los señores Blanco y Naranja con el señor Lobo y el atracador. Pero al final prefirió dejarlo así y hay que asumirlo. Pusieron dos bombillas naranjas para simular la luz de dentro y fuera. Nunca se supo qué había realmente. Aunque siendo honestos tampoco es que haga falta. Sabemos que es algo de valor para Marcellus y sirve como justificación para las idas y venidas de Vincent y Jules. No es el pilar fundamental de la trama, y el único motivo por el que nos interesa es por el misterio que lo rodea. Pero de haberlo sabido nos importaría un carajo. Así que cruz y raya con el tema. Pulp Fiction no me parece la mejor película de Tarantino, pero sí está entre las mejores. Es uno de esos metrajes únicos que te pueden gustar más o menos, pero es innegable que tiene su encanto. Su historia no será la gran cosa, y aún así a la gente le gusta. Y eso se debe a su montaje, su narrativa tan peculiar, y a todos los motivos que fui comentando antes. Quizás no se la podría recomendar a todo el mundo porque es muy diferente a lo que sale en el cine a día de hoy, y posiblemente las generaciones más recientes no terminen de entenderla. Pero aún así creo que todos deberían darle una oportunidad, porque a día de hoy Pulp Fiction es todo un icono cinematográfico y un referente en la cultura pop.